Bien, alumnos, esta clase tutorial es para el tercero de secundaria, ¿ya? Bien, en física habíamos avanzado en un primer tema que se llama Introducción a la Física. Nuestro segundo tema que corresponde es la unidad número 2 que se llama Sistema de Magnitudes y Unidades. En este tema se va a hablar sobre cómo se pueden medir ciertas magnitudes físicas, ¿ya? Se llama magnitudes físicas aquello que es posible medir. Aquí vemos que hay instrumentos de medición como un transportador, un compás, regla, y así. Hay muchos instrumentos que se utilizan para la medición en cualquier magnitud física. Antiguamente no se conocían instrumentos. Las personas, los seres humanos antiguamente no utilizaban mediciones, solamente utilizaban los números para contar cosas unitarias, como por ejemplo 20, qué sé yo, 20 vacas, 10 caballos, algo así. ¿Ya? Pero posteriormente se ven en la necesidad de crear ciertos instrumentos para poder medir. ¿Ya? Empezaron entonces con partes del cuerpo. Ya en la época de los egipcios utilizaban ciertas partes del cuerpo para hacer medidas, sobre todo las medidas de longitud. Ya se utilizaba el dedo pulgar, se utilizaba la palma de la mano, la cuarta, el codo, el paso, el pie. Eso eran ciertas medidas del cuerpo que utilizaban para hacer medidas de longitud. ¿Ya? Posteriormente, con el pasar de los años, de los siglos, se tienen que crear ya nuevos instrumentos para poder medir con más precisión, ¿no? Entonces, a lo que hoy en día conocemos, las medidas o los instrumentos que se utilizan para medir, tenemos reglas, tenemos, por ejemplo, una romana para pesar, tenemos un reloj para medir el tiempo y todos esos instrumentos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar aquí con lo que es la definición de una magnitud física, ¿ya? Una magnitud física es todo aquello que es posible medir. Es algo que se puede medir hoy en día con ayuda de ciertos instrumentos se puede medir. ¿Ya? Cada magnitud, cada medida tiene un patrón de medida que a partir de ello se empieza a hacer las mediciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la medida de longitud, ya tiene su patrón que se llama el metro. Para la medida de masa, tiene el patrón que se llama kilogramo, y así. Ya, entonces, esas son las magnitudes que se pueden medir. Si hay cierta cosa o algo que no se puede medir, es que no hay instrumento para medir, entonces eso no es magnitud física. ¿Ya? Hoy en día en la naturaleza se dice que más del 96% de las magnitudes físicas se pueden medir. ¿Ya? Y hay ciertas cosas que aún no se pueden medir. Un ejemplo de eso es la conducta de una persona, ¿no? Eso es imposible, hasta ahora no se puede medir. Bien, entonces, la definición de qué es medir viene a ser, es comparar una unidad, patrón conocida, para poder medir otra desconocida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero medir el ancho o la altura de la puerta de una habitación, utilizo un instrumento que puede ser una cinta, una regla o cualquier otro metro para comparar, ¿no? Actúo, comparo cuántos metros tiene de altura. Ya, eso es medir. Es una acción de medir, una acción de hacer una medición con algo conocido para saber lo desconocido. ¿Ya? Las magnitudes físicas se clasifican. Tiene una clasificación en dos grupos, que son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Ya? Las magnitudes escalares son aquellas que están perfectamente determinadas cuando expresan solamente la cantidad o un número, ¿ya? Seguido de la unidad. Pero no tiene, digamos, sentido. Es una unidad que no tiene sentido.
Solamente tiene la cantidad y la unidad. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de tener un número y la unidad, tiene también el sentido y la dirección de esa magnitud. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de magnitudes escalares, estaríamos hablando de la longitud, volumen, masa, temperatura o energía. Por ejemplo, la longitud. Si ustedes miden algo como el ancho de una habitación, el largo de una cancha, simplemente ustedes van a saber cuánto es el largo, cuántos metros tiene y en qué unidad, nada más. ¿Ya? Y la longitud no va ni viene, no tiene un sentido de que va, no tiene una dirección, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial porque, además de tener la cantidad de fuerza y la unidad en que se mide, también tiene el sentido hacia dónde va la fuerza. Tiene un sentido, o sea, se puede determinar mediante una flecha para indicar hacia dónde va la fuerza. Lo mismo pasa con el peso. El peso tiene un sentido. ¿Hacia dónde va el peso? El peso va hacia el centro de la Tierra, ¿no? O sea, hacia abajo. Entonces, eso es una magnitud vectorial, ¿ya? Yo le voy a mostrar aquí una tabla comparativa para que se pueda entender mucho mejor lo que es. Aquí tenemos, por ejemplo, allá, acá. Bien, en esta diapositiva, que se lo voy a enviar al grupo también, las magnitudes físicas, aquí tenemos una imagen donde se ven muchos instrumentos de medida, ¿no? Estos instrumentos nos ayudan a medir ciertas magnitudes físicas, no todas, ¿no? Porque aquí faltan infinidades de instrumentos. Lo que se ven acá son el reloj, la balanza, una medida de peso. Aquí en vaso tenemos medida de volúmenes que están marcados, ¿no? Cuántos ml de agua o de algún líquido. Aquí tenemos, esto es el flexómetro que utilizan mayormente los albañiles para medir distancia, altura, tenemos una regla, tenemos escuadra, tenemos acá el metro y una balanza de peso también, ¿no? Entonces, esos son instrumentos. Aquí tenemos ciertas tablas, aquí tablas comparativas. Por ejemplo, aquí dice tablas de magnitudes físicas, ¿ya? Magnitudes se clasifican en dos, escalares y vectoriales. Las escalares solamente son aquellos que tienen unidad y número o unidad. Entre ellas tenemos la longitud, la masa, aquí ven, la longitud, la masa, el tiempo, volumen, temperatura, energía, ¿no? Y las vectoriales tenemos varios ejemplos como el peso, la fuerza, velocidad, aceleración, gravedad, etcétera, etcétera. Hay más magnitudes vectoriales, ¿no? Hay muchos más. Bien, eso sería una relación en la tabla de las escalares y vectoriales. Tenemos otra tabla donde nos indican las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Se llaman fundamentales porque a partir de ellas es que se pueden obtener otras magnitudes. Es decir, las fundamentales es independientemente, solo depende de sí mismo. En cambio, las derivadas dependen de las fundamentales, o sea, de las fundamentales nacen las derivadas, ¿ya? Un ejemplo, por decir, la longitud. Si miden la altura de una persona, solo depende de una regla, nada más. Yo mido la altura de algo y ya. En cambio, para medir el área o superficie, necesito de la longitud. Necesito medir dos longitudes. Lo mismo pasa con el volumen. Para medir el volumen necesito hacer medición de tres longitudes, ¿no? Ancho, largo y altura. Entonces, esa es la diferencia entre las fundamentales, que serían las primordiales, y las derivadas que ya se obtienen a través de las fundamentales. Ya, entonces tenemos 7 magnitudes fundamentales. 7. Son 7, no son más. Longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de masa.
Y las derivadas son todas las demás, o sea, son muchísimas. Aquí tenemos apenas algunas, pero son alrededor de 250 unidades derivadas. Acá nombramos las principales: área o superficie, volumen, velocidad, aceleración, gravedad, peso, fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, en esta tabla me muestra cuáles son las fundamentales y cuáles son las derivadas. ¿Ya? Ahora, de estas magnitudes fundamentales, de las 7, en mecánica se utilizan 3, solamente 3, que serían longitud, masa y tiempo. Estas se llamarían como las primeras que nacieron como ciencia. Lo primero que se investigaron, lo que es la masa, longitud y tiempo. ¿Ya? Posteriormente recién se miden las temperaturas, la corriente y lo demás. Entonces, en mecánica, ya aquí vamos a corregir un poquito. Y dice mecánica, ¿no? Ya, eso sería solamente mecánicas, son 3 las fundamentales, que son longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Bien, seguimos mostrando más tablas. Vamos a volver un poquito a ver atrás para ver qué es la longitud. En el texto está la definición. Ustedes tienen su texto, ¿ya? Se ayudan también con el texto. Le voy a mostrar entonces el texto. Ahí está el texto, ¿no? Entonces acá en la página 15 de su texto está la definición de lo que es longitud. Longitud dice, es un sistema de medición en el cual solamente se utilizan medidas de metro, ¿no? Metro o otras unidades como kilómetro, milla, pies, centímetro, milímetro, ¿no? Entonces, esa es la longitud. El tiempo viene a ser una medida de lo que va transcurriendo a medida que es como un espacio que se va midiendo, ¿no? Un espacio en el tiempo, obviamente, ¿no? Hay una definición muy compleja para el tiempo. Ya lo que importa es que hoy en día se utiliza ya mediciones del tiempo, que es exacto, ¿no? Que se mide en segundo, en minuto, hora y día. Y la masa también es otra unidad, una magnitud que se mide en kilogramos, que sería la cantidad de masa que tiene la materia. ¿Ya? Entonces, eso serían las primeras, las fundamentales. Entonces, ahí tienen la definición en el texto, lo que es longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con lo que es las tablas comparativas. Bien, en las unidades de masa y longitud y tiempo, tienen ciertos sistemas de medición. ¿Ya? Lo primero, en el sistema internacional, SI, sistema internacional, se refiere a que estos son muchos países que utilizan este sistema, ya a nivel mundial. ¿Ya? Entonces la longitud, la unidad patrón que se mide la longitud viene a ser el metro. El metro es un instrumento que tiene 100 partes, como ven acá abajo, aquí tenemos el metro. Es una regla de madera que tiene un tamaño justamente de un metro, ¿no? O sea, imagínense ustedes cuánto es el metro, si tienen por ahí una cinta, más o menos, si ustedes tienen una relación desde el suelo hasta la cintura de ustedes, que sería un metro, ¿no? Ese es el tamaño del metro. Es una regla de madera que está dividido en 100 partes, que serían 100 centímetros, ¿ya? Y también se divide en décimas, que serían 10 partes, que serían decímetros, ¿no? Entonces aquí en la tabla me indica cuáles son los nombres de la longitud que se pueden medir, el símbolo y su equivalencia. Por ejemplo, en la unidad de longitud se utiliza mucho el milímetro, ¿no? El centímetro, el metro y el kilómetro.
en el sistema internacional, ¿ya? M viene a ser el símbolo del milímetro, que es MM. CM sería de centímetro, M metro y KM kilómetro. Son los símbolos que se utilizan para no estar escribiendo toda la palabra, ¿no? Y acá equivalencia, es importante saber estos valores. Por ejemplo, 1 kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? ¿A 1000 metros? 1 metro, ¿a cuántos centímetros? 100. ¿Y a cuántos milímetros? 1000. O sea, al mismo tiempo que 1 metro equivale a 100 centímetros, también equivale a 1000 milímetros. Aquí también vamos a corregir, por favor. 10 milímetros, ¿ya? Milímetros. Entonces, acá ustedes ven, tenemos las equivalencias. Y 1 centímetro equivale a 10 milímetros, ¿ya? A 10 milímetros. Entonces, en esta tabla le va a dar la relación entre cómo se nombra, cuál es su símbolo y cuál es su equivalencia, ¿no? Ahora, hay otro sistema también. Otro sistema. Vamos a darle. Este es el sistema. Ahora, el sistema inglés. ¿Ya? El sistema inglés. Para la longitud, se utilizan nombres como pulgada, que es parte del cuerpo, ¿no es cierto? Pulgada, pie, yarda y milla. ¿Ya? Esas son las 4. Y estos son sus símbolos. Pul, pie, yarda y milla. Pie y milla no hay un símbolo, ¿no? ¿Sí? Se nombra así como dice, ¿no? Pie y milla. Ahora aquí tenemos estas equivalencias. Aquí tienen que, esto es lo que ustedes tienen que memorizar para poder más adelante hacer ciertas conversiones, ¿ya? Estas relaciones, por ejemplo, una pulgada equivale a 2 puntos o 2,54 centímetros, ¿ya? Eso es el valor de una pulgada. Un pie equivale a 30,5 centímetros o también equivale a 0,305 metros, ¿ya? Un pie equivale a 12 pulgadas. También un pie equivale a 12 pulgadas, ¿no? Yarda, una yarda equivale a 91,5 centímetros o también equivale a 0,915 metros. Una yarda equivale a 3 pies o a 36 pulgadas. Y una milla, esta es una milla terrestre, ¿no? Porque hay millas marítimas que tienen otro valor, ¿no? Una milla terrestre equivale a 1609 metros, ¿ya? O 1,609 kilómetros, ¿ya? En coma, no es unidad de mil, coma, 1,609 kilómetros. Esta es otra tabla, pero de longitud, ¿ya? Ahora vamos a las masas, lo mismo. Las masas en el sistema internacional igual, ¿ya? Igual tiene una unidad patrón que se llama el kilogramo. Kilogramo es como aquí lo tenemos, es una pequeña pieza de peso de metal que mide exactamente 1 kilogramo, ¿no? Con una balanza, al colocar 1 kilogramo en un extremo, para poder medir, por decir, azúcar, harina en el otro extremo, entonces se tiene que equilibrar, ¿no? Coloco una pesa de 1 y mido 1 kilogramo, ¿no? Ya, pero esto es medida de masa, ya no es peso, ¿ya? Pero las masas tienen mucha relación con lo que es peso. En el sistema internacional, las unidades de masa se miden en miligramos, en gramos, kilogramos y toneladas, ¿ya? Esas son las unidades de masa. Y aquí están los símbolos, ¿no? mg, minúscula, gr, kg y tn. Cada uno tiene su simbología. Acá tenemos las equivalencias, ¿no? 1 gramo equivale a 1000 miligramos. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y una tonelada a 1000 kilogramos. ¿Ya? Bien. Ahora, en el sistema inglés, la masa se mide en onza, libra, arroba y quintales. ¿Ya? Onza, libra, arroba y quintales.
OZ onza, LB libra, arroba y WQ quintal. ¿Ya? Una onza equivale a 28,3 gramos aproximadamente. No es exacto, ¿no? Tiene varios decimales, pero se redondea a 28,3 gramos, una onza. Una libra tiene 454 gramos, equivale a 454 gramos. O también equivale a 16 onzas. ¿Ya? Una libra equivale también a 16 onzas. Una arroba equivale a 11,5 kilogramos o equivale también a 25 libras. Y un quintal equivale a 46 kilogramos o equivale a 4 arrobas o 100 libras. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones de equivalencia de masa en el sistema inglés. Ahora vamos a hablar de tiempo. El tiempo solo hay en el sistema internacional. Ya no hay sistema inglés en el tiempo. Esto ya es global, a nivel mundial. En los tiempos tenemos unidades de medidas como el segundo, minuto, hora, día y año, ¿no? Antiguamente el tiempo se podía medir por la sombra o por un reloj de arena. Luego vienen los relojes mecánicos y hoy en día ya conocemos los digitales, ¿no? Esos son los símbolos de cada una de las unidades y aquí están las equivalencias. Un minuto, 60 segundos, una hora, 60 minutos o 3.600 segundos. Un día, 24 horas o 1.440 minutos. Un año, 365 días. Bueno, el año no es exacto, ¿no? También tiene cierta cantidad de horas. Bueno, pero esas son las equivalencias, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes se memoricen estas tablas, sobre todo las equivalencias y los símbolos, para poder hacer luego ejercicio, ¿ya? Es importante. En el siguiente video le voy a explicar ya cómo se realizan los ejercicios, ¿ya?